Vamos a seguir con más y estamos en contacto vía Zoom con el licenciado René Martínez. Él es analista en presupuestos públicos de la Fundación Jubileo, a quien le damos la cordial bienvenida. Queremos desarrollar un tema muy importante para los gobiernos autónomos departamentales, el tema presupuesto. ¿En qué gastarán los gobiernos departamentales el presupuesto en la gestión 2021? Es la pregunta y la investigación que ha realizado la Fundación Jubileo. Licenciado, muy buenos días, bienvenido a la revista Guara. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir un poco de la información y el análisis que realizamos en la Fundación Jubileo. Bueno, el tema de presupuesto es un poco delicado. Recordemos que ha habido recortes presupuestarios tanto a las gobernaciones, a los municipios, también a las universidades. Recordemos también que estamos en una situación de pandemia que ha deteriorado la economía, no solamente del país, hablamos de a nivel mundial. Por favor, licenciado, si nos puede detallar los pormenores de las investigaciones, de esta investigación importante que ustedes han desarrollado en cuanto al recorte presupuestario. ¿La ejecución de obras va a ser de igual magnitud a años anteriores o esto va a disminuir? Por favor, adelante. Bueno, sí, evidentemente estamos atravesando por un momento bastante complejo desde el punto de vista económico y también específicamente de lo que es las finanzas públicas, es decir, de la disponibilidad de presupuesto que tienen los diferentes niveles de gobierno, ¿no? En eso, para el caso de los gobiernos departamentales, que es la publicación que hemos presentado, hay una disminución de aproximadamente la mitad de los recursos que reciben si nosotros comparamos con lo que es el año 2014, 2015, los últimos años de la bonanza, a lo que tienen actualmente, ¿no? Es una disminución bastante significativa que en principio se dio por la caída de los precios de los hidrocarburos, ¿no? Lo que cayeron en el año 2014, pero de ahí en adelante también, bueno, la economía entró en desaceleración y diferentes otros recursos también han ido disminuyendo, ¿no? Entonces, esa es la situación. El año pasado, con la pandemia, la crisis del coronavirus, este panorama se complicó incluso un poco más. Y bueno, es ahí que los gobiernos subnacionales, en general, gobernaciones, pero también municipios, han sufrido una caída bastante notable de lo que son sus disponibilidades, ¿no? Como bien decía, también el número de proyectos que van a poder ejecutar los gobiernos subnacionales es bastante más reducido a lo que ejecutaban en otros años, ¿no? Ahora son 579 proyectos de inversión que tienen presupuestado los gobiernos subnacionales de todo el país, y es un número menor en 305 proyectos en relación al 2020, y bueno, también en relación atrás es un número muy significativo de proyectos y obviamente de presupuesto que tienen los gobiernos subnacionales, ¿no? Este es el panorama, si se quiere, para las nuevas autoridades. Es un panorama bastante complejo, con muchos desafíos, porque también a su vez hay muchas demandas de diferentes sectores de la población para atender las inversiones, la prestación de servicios públicos y demás. Licenciado, si podemos puntualizar las repercusiones negativas de esta disminución de recursos económicos que van a tener las gobernaciones, no solamente las gobernaciones, también los municipios. Exactamente. Por ejemplo, si vemos las gobernaciones en Bolivia, la totalidad de las gobernaciones de Bolivia, el año 2015 tenían un presupuesto de 11.600 millones de bolivianos, y para el año 2021 tienen un presupuesto de 5.700 millones de bolivianos, ¿no? Nosotros vemos específicamente, digamos, los departamentos como Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Tenía 935 millones de bolivianos de presupuesto para el año 2015 y en 2021 tendrá 518. La Paz tenía un presupuesto de 973 millones el año 2014, y para el 2021 tendría 621 millones, ¿no? Más o menos ese es el panorama.
se habría reducido que prácticamente a la mitad las disponibilidades de los recursos que tendrán las diferentes gobernaciones del país. Uh-huh. Estamos hablando de que prácticamente 305 proyectos menos se restarían a los que anteriormente ejecutaban los gobiernos departamentales. Esto implica desempleo, esto implica disminución o en el tema del desarrollo, por ejemplo, estancamiento, porque no se van a ejecutar muchas obras. Y también el tema de algunos programas que manejan los gobiernos departamentales. El tema de salud también es preocupante. ¿Cómo está la inversión de los gobiernos departamentales en cuanto a temas de salud, tomando en cuenta de que estamos en una pandemia de COVID-19 y el fortalecimiento a este sector es muy importante? Y muchos gobiernos municipales, la gestión pasada señalaban, por ejemplo, todo el presupuesto por el tema de emergencia se va a salud y esto ni alcanza para poder abastecer con suministros, equipamientos y también con el personal de salud. ¿Cuál es la situación en temas de salud, licenciado? Ya, bueno, inicialmente lo que señaló es muy correcto, ¿no? Esta disminución va a significar una menor oportunidad de impulsar el desarrollo a través de la inversión pública, ¿no? Entonces, es por ahí que va lo que obliga a optimizar el uso de los recursos a los gobiernos departamentales y también a los gobiernos municipales, ¿no? Y obviamente también habrán restricciones ya en el tema de personal, ¿no? Están obligados también a ajustar, a contener el crecimiento que siempre ha habido de contratación de personal en el sector público, ¿no? Que ha sido demasiado en su momento. Con relación a la salud, nosotros vemos el presupuesto de inversión en salud de los gobiernos departamentales es solamente el 4%, ¿no? La prioridad de inversión en los gobiernos departamentales es caminos con 38% y en segundo lugar está agropecuario con 23%, y lo que es electrificación, energía con 9%, a pesar del el momento complicado que hemos atravesado desde el punto de vista de la salud. Es un sector que no ha sido priorizado en los niveles departamentales, solo tiene el 4% de inversión en este sector. Ahora, tomando en cuenta esos porcentajes y también el presupuesto, ¿cuáles son los retos para las gobernaciones, sobre todo para los gobernadores, para optimizar la gestión pública? Muchos de ellos señalaban, por ejemplo, en algunas entrevistas que hemos realizado, de que van a optar por financiamiento extranjero, de ONGs, de fundaciones, financiamientos que se puedan captar para poder ejecutar algunos proyectos. ¿Cuáles son los retos que deben ahora encarar los futuros, en este caso, los flamantes gobernadores? Bueno, como sector público en su conjunto, el momento complejo que estamos llevando adelante, obviamente demanda que necesitemos fuentes de financiamiento como ser créditos, donaciones y demás, ¿no? Entonces, lo que sí siempre ha sido una potestad que ha estado más a la mano de lo que es el nivel central. Y también depende en gran medida de lo que la Asamblea Legislativa y a través del nivel central pueden hacer para viabilizar créditos hacia instancias como son los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero bueno, ahí está esa posibilidad. Lo que les queda en gran medida es optimizar el uso de sus recursos, ¿no? Ya no nos podemos dar el lujo, y bueno, nunca debió ser así, de hacer obras, inversiones y gastos corrientes muy altos e inversiones que no generan retornos, que no tienen resultados tangibles, ¿no? Ahora, cada peso, cada boliviano que se invierte debe ser bien pensado, debe generar los retornos económicos y sociales, para lo cual se requieren hacer las evaluaciones respectivas, no tomar decisiones al calor de lo que es las decisiones políticas, como se dice, ¿no? Entonces ahí que quedan muchos desafíos para la gestión pública subnacional. Y en el caso del nivel departamental también está un espacio el cual no se ha llevado adelante como debía ser en su momento, como es el pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal era el espacio que les podía dar mayor perspectiva en términos de sostenibilidad financiera a los gobiernos departamentales,
de equidad además, porque hay departamentos que sí tienen bastantes recursos y hay otros que realmente tienen dinero muy por debajo comparativamente, ¿no? En la distribución del presupuesto por habitante hay una diferencia de más de 10 veces entre lo que recibe un departamento y otro, ¿no? En el extremo está Tarija, en el extremo superior, y en el otro extremo inferior estaría La Paz, ¿no? Entonces hay una diferencia de más de 10 veces entre lo que recibe un departamento y otro en el presupuesto por habitante de las gobernaciones. Entonces, son temas también que hay que corregir, y ahí está las gestiones que pueden hacer y la madurez política que tengamos como bolivianos para abordar estas soluciones en el marco de lo que debería ser un pacto fiscal para dar mayores recursos a las gobernaciones departamentales. Ahora, según su análisis, esta situación económica para los gobiernos autónomos municipales y departamentales tiende a empeorar o mejorará durante esta gestión, tomando en cuenta también los recursos de la IDH y también el tema de la pandemia. Ya, bueno, si nosotros comparamos con los años anteriores, con los años de la bonanza, si se quiere, que era entre el 2005 hasta el año 2014, no vamos a retornar a esos niveles, eso hay que decirlo muy claramente, ¿no? Para no crear falsas expectativas. Han habido niveles de precios de los hidrocarburos bastante altos en ese momento, pero también las condiciones eran mucho más favorables, ¿no? En términos de los hidrocarburos, porque estaban los contratos con Brasil, Argentina, las reservas, porque han habido exploración en años previos, en gestiones, décadas previas, han habido exploraciones interesantes, lo que ya no hubo posteriormente. Entonces, las condiciones en general han sido muy favorables. No vamos a retornar a esos niveles de la bonanza. En realidad, el nivel de ingresos al que ha llegado el sector público está bastante por debajo actualmente de esos años, especialmente lo que es hidrocarburos. Y con la crisis del coronavirus la situación se complicó un poco más, ¿no? Los ingresos por impuestos son los que ahora estarían en disminución. Entonces, nosotros analizando la situación económica vemos que esto es un problema bien complejo, que hay desequilibrios macroeconómicos, errores que se han cometido en años pasados que nos están llevando a esta situación, más allá de lo que es la crisis del coronavirus, que sí también ha profundizado, y no vemos un discurso o políticas que quieran o que estén orientadas a solucionar estos problemas macroeconómicos. Vemos que esta situación bastante desfavorable puede ser duradera, ¿no? Si bien este año está la perspectiva es un poco mejor que el año pasado por el hecho de que no estamos en cuarentena rígida. El año pasado vino una cuarentena rígida de varios meses para realización de actividades, ahora no. De todas maneras, la situación económica que tenemos ahora es resultado de una desaceleración de varios años, más la crisis del coronavirus, y es algo bastante complejo. Entonces, esperemos que hayan políticas, que haya un plan de reactivación que contribuya a salir de esta situación, pero esto va a ser relativamente duradero como lo estamos viendo. Ahora, ¿qué temas deberían o qué proyectos deberían priorizar los gobiernos departamentales y municipales? Bueno, nosotros vemos que obviamente por lo que estamos atravesando por un momento muy complicado desde el punto de vista de la salud, la pandemia, hay que priorizar obviamente lo que es la salud, ¿no? Y ahí está, es competencia tanto de gobernaciones, de los tres niveles de gobierno, ¿no? Pero gobernaciones y municipios tienen su competencia en lo que es la inversión en hospitales de tercer nivel, las gobernaciones, y lo que es municipios es los centros de primer y segundo nivel, ¿no? Los establecimientos de salud de primer y segundo nivel, pues deberían priorizar esto, pero lo que nosotros siempre hemos visto por muchos años es que lo que falta en el país es la inversión productiva, ¿no? Entonces deberían priorizar también lo que es la inversión en sectores productivos, en lo que es educación, mejor dicho, lo que es
industria, turismo, agropecuario, manufactura, etcétera, ¿no? Toda esta inversión que va orientada al desarrollo productivo debería ser priorizada por lo que son los gobiernos subnacionales, de manera de que se ataque también este otro gran problema, que es la falta de empleo, de la generación de ingresos y demás. Licenciado, muchísimas gracias por este contacto. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias, pues un gusto. Buen día. El licenciado René Martínez, analista en presupuestos públicos de la Fundación Jubileo. Importante la información que nos ha proporcionado. Prácticamente el recorte presupuestario de los gobiernos departamentales, también de los municipales, va a afectar en la ejecución de proyectos, va a disminuir en la cantidad de proyectos que puedan ejecutar. Y la recomendación para ellos, lo decía el analista, es que puedan priorizar. Si estamos en la pandemia, priorizar la salud. Sin embargo, también se tiene que priorizar la inversión productiva en cuanto a la industria, el turismo, la manufactura, la creación de empleos es muy importante para la población. Los gobiernos departamentales y municipales desde ahora tienen un reto muy importante, afrontar esta situación económica, para no decir crisis económica que vive el país, producto de la pandemia y también producto del recorte del presupuesto de IDH, que va a afectar a los gobiernos municipales. Lo decía el analista, cada centavo tiene que ser bien gastado, siempre velando el desarrollo de cada municipio y de cada departamento.